que le pongamos, la verdad, mucha atención a estos versículos porque tiene un contenido espiritual supremamente importante. El 30. A los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Hasta ahí podríamos decir, Señor, lo que venga, que llegue a nuestras vidas, nosotros ya hemos sido justificados por ti, y todo lo que llegue a nuestras vidas realmente va a ser para bien. Amén. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito, por tu causa nos vemos amenazados de muerte todo el día. Nos tratan como a ovejas destinadas al matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y entonces el Señor me llevaba y me daba esta palabra como un aliento a nuestras vidas, pero también haciéndome entender que todos los días tenemos que ser formados a través de los momentos difíciles. Pero si hemos sido llamados y escogidos por Él, tendremos que pasar por pruebas. Tendremos que pasar por pruebas. Porque Dios no disciplina a los que no son sus hijos, Dios disciplina a los que somos hijos. Amén. Entonces, si no hemos pasado por esa disciplina o por dolor, no somos hijos. Amén. Y entonces esto venía a pensar, bueno, tremendo Señor, gracias, pero pues me siento tan indefenso, me siento en un dolor tan indescriptible, o sea, no lo puedo manejar. Ver la tensión de todos, el dolor de mi hija, todo lo que estábamos atravesando. Fuera de eso, llegar a los hospitales hoy en día es muy fuerte. El hacinamiento, seguimos todavía en la emergencia sanitaria. Pues los médicos, yo no digo que sean inhumanos, hacen lo que les sea posible hacer. Siéntese ahí, quédese ahí. Lo atienden cuando quieren, cuando pueden, cuando ellos mismos tienen en su corazón el querer servir. O sea, son muchos inconvenientes, muchas razones para uno sentirse mal. Y entonces el Señor, llegando al hospital, el Señor me decía, tú no eres una víctima de las circunstancias. Las circunstancias siempre se van a presentar, pero yo a mis hijos los elevaré en las circunstancias. Entonces, porque me sentía como tal, ¿cierto? Y yo
simplemente hago una pregunta en esta mañana, y es que, ¿quién de ustedes hoy no ha pasado por problemas? Y los que aún están viviendo problemas, ¿quiénes hoy no han dicho cómo cambiar esto? ¿O por qué esto me ha tocado a mí? Pero yo solamente les digo lo que el Señor me dijo. No somos víctimas de las circunstancias. Las circunstancias siempre van a estar presentes. Promete en su misericordia, que es nueva cada mañana, elevarnos sobre las circunstancias. Amén. Entonces no puede haber un parangón, no puede haber una desesperanza en nuestras vidas, sino entender que Dios es fiel, que Dios ha sido misericordioso y que en medio de tantas dificultades, porque no fue fácil lo de mi hija también, lo que nos tocó, su problema cardíaco, la llevamos al mismo hospital porque nos queda cerca el apartamento y pues fue muy mal atendida realmente. Entonces en ese momento de tensión la llevamos a la Chayo y pues gloria a Dios porque la atendieron de la manera en que pues se merecía ese momento de su salud, ¿no es cierto? Y pues la misericordia de Dios que estuvo al frente de nosotros. Entonces salimos de esa, llegamos a otra y simplemente el Señor nos dice que los planes de Él están por encima de nuestros planes, de nuestros pensamientos y de nuestros propósitos. Amén. Entonces no sé cuál sea hoy tu situación, no sé cuál sea tu problema, no sé cuán deprimido te encuentres hoy por cosas que aún no han recibido respuesta del Señor. Amén. Pero no eres víctima de las circunstancias, no lo eres, no lo eres. Porque tenemos a un Dios poderoso, soberano, que es nuestro Padre y que va a actuar en el momento preciso y justo. Amén, esa es nuestra esperanza. Y entonces me impactó mucho ese versículo de, pues toda la palabra, pero el Salmo 119, 71, que dice que me hizo bien haber sido afligido. Porque uno en aflicción a veces deja de orar, o uno se siente tan mal que uno dice, pero ¿por qué, Señor? Y empieza a hacerle como un inventario al Señor de todo el transcurrir de su vida y de lo que uno ha hecho por Él, ¿cierto? Pero ¿por qué no paramos ahí y pensamos más bien todo lo que el Señor ha hecho por nosotros? Sí, pase y estemos en la situación que estemos. Amén. Porque 8:28 dice que la esencia es de que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a vivir. ¿Por qué? Porque Él no prometió una vida sin problemas. No nos la prometió. Y entre más tú te comprometas, entre más tú te exijas en tu vida espiritual, vas a ser depurado y vamos a ser depurados aún de muchas esquirlas que traemos del mundo. Y el Señor necesita limpiarlas. Amén. Entonces, no nos aflijamos, no nos aflijamos. Y esto implica que no dejaremos de padecer, sino que al contrario, esto será una ayuda muy importante para buscar cada vez más del Señor, para entender que el mundo nos puede vencer. Los que vivimos para Cristo nunca seremos vencidos, porque en Él somos más que vencedores. Amén. No nos vamos a vencer. Entonces, todas las cosas obran para bien. Miremos Primera de Pedro 5, del 8 al 9, por favor. Dice, practiquemos que ahí es donde uno dice, en ese momento difícil, si practicamos el dominio propio, duro, uno se tensiona, uno es carne, a unos la carne se duele.
Y a veces empieza uno a acelerarse y a tomar malas decisiones. Pero ¿sabes qué? Practiquemos ¿qué? El dominio propio. ¿Y sabes qué pasa cuando no lo practicamos? Que el enemigo diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nos va a colocar mayores pensamientos. No, eso Nubia no va a salir de esta, va a quedar así, va a pasar, porque ella se estaba paralizando. Ella no podía hablar. Ella iba para la casa, para el apartamento el día jueves porque se sintió mal. Pero el Señor coloca ángeles. El taxista que la traía fue el que la alzó y la entró a urgencias porque ella no podía caminar, ella no podía hablar. Simplemente ella alcanzó a decirle que me llamara cuando nosotros recibimos esa llamada de que se estaba paralizando y estaba en el hospital. No es fácil. Y recibimos la llamada de que era el señor del taxi, pero fue el ángel que el Señor colocó porque él mismo la alzó y la llevó a urgencias. Entonces, ¿qué pasa? Si no ejercemos ese dominio propio, el enemigo sí nos va a meter todos los engaños. No se va a levantar, se va a paralizar, se va a quedar mal, en fin, ¿cierto? Y en ese momento uno sufre ese tipo de ataques. Llegan ese tipo de pensamientos, ¿cierto? Porque una cosa es lo que ya hoy, después de 2 días, Dios me permite hablarles a ustedes, iglesia, como parte nuestra, pero otra cosa es lo que se vivió. Entonces la tensión fue mayor, ¿cierto? Y ahí vienen ese tipo de pensamientos. Pero uno sigue confiando en el Señor, uno sigue pidiéndole al Señor que se pueda salir de esa situación, pero llega ese ataque y uno cree que la situación se va a complicar mucho más. El 9 dice, ¿qué tenemos que hacer con el dominio propio? Resistirlo, manteniéndonos firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Amén. ¿Qué pasa? Que no somos solo nosotros creemos que es mi problema, que lo mío no tiene salida, que lo mío no tiene solución. Pero mira lo que Pedro escribió, ¿cierto? Es todo el mundo que también pasan por momentos difíciles, aún mayores que los nuestros, aún peores e inimaginables. Y entonces están soportando la misma clase y aún superior a la de nosotros. Y en esa palabra también, estando ahí en el hospital, el Señor colocó esta palabra también. Y eso empieza uno a sentir paz, empieza uno a hallar la paz, ¿cierto? Porque yo pensaba también, bueno, ¿cuántos hoy están pasando por la misma situación mía? ¿Cuántos no conocen al Señor y están en una situación aún mucho más difícil que la nuestra y no conocen al Señor? Porque cuando nosotros llegamos al hospital el día jueves, una señora, pues nosotros los taxis que habían ahí preguntábamos si ellos habían auxiliado a mi esposa. Y con mi hija, porque que no puede entrar, que espérese, que bueno, en fin, todo lo que pasa y uno tensionado, uno no tiene en ese momento el chip de la espera, ¿cierto? No, yo que voy a esperar, yo quiero entrar ya. Y estábamos con mi hija ahí esperando que nos dieran la entrada y una señora estaba hablando por celular, hablando todo lo que ella había visto con la situación de mi esposa. Entonces mi hija se fue para allá y dijo, esa es mi mamá, venga, ¿cierto? Ella es mi mamá, ¿qué pasó? No, que el Señor la entró, que bueno, en fin. Y mira cómo eso es extensivo, ¿cierto? O sea, ellos estaban comentando algo que habían visto, que habían sentido también como algo impactante en ese momento, ¿cierto? Y si fue impactante para ellos, ¿cómo no sería para nosotros? ¿Sí? Pero el Señor me mostraba eso también.
Pero todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esa es la promesa que Dios y la palabra que Dios me dio. Y entonces el Señor nos dijo en Juan que en 16:33 creo que es, sí, dice que en el mundo tendremos aflicción, pero ¿qué? Él nos dice que confiad porque Él venció al mundo. Entonces, si en estos momentos de dolor, en estos momentos de dificultad, no me voy al lado del que venció el mundo, entonces seguiré siendo un perdedor. Amén. Y es lo que pues le decimos a mi esposa, de que le damos gracias a Dios de que este tema no haya sido mucho más complicado, no haya sido mucho más difícil, no haya quedado paralizada, no, porque ella perdió el habla por espacio casi media hora, no sé, pudieron haber sido un minuto, pero para mí fueron muchas horas, para mi hija también. Y fue bien complicado eso, ese tema. Entonces, con el Señor, los que le amamos según el llamado que Él nos ha hecho, hay un propósito y no tenemos por qué perder nuestra cordura ni perder nuestro rumbo espiritual. ¿Qué va a suceder? Porque la carne nos va a dominar, nos va a manejar. Yo creo que sí. O sea, yo se lo estoy diciendo, a mí me pasó. Yo me descompuse un poco y realmente después del sosiego vino y siempre ha estado ahí el amor del Señor. Cómo empieza a darle a uno palabra, cómo empieza uno a animarlo, cómo empieza uno a levantarlo, porque mi esposa necesitaba ser levantada también en ese momento. Y si yo no hubiese tenido esa fuerza que vino de parte del Señor, pues la hubiera debilitado más. ¿Por qué? Porque en el mundo tendremos aflicción, pero estamos con el que venció al mundo. Amén. Porque Dios no prometió que no íbamos a tener una vida sin problemas. Amén. Y entonces yo solo quiero que entendamos algo y quiero que lo meditemos y lo tengamos muy claro en nuestro corazón. Tú y yo no somos víctimas, que fue lo que me dijo el Señor, de las circunstancias. No lo somos. Así parezcan que somos víctimas, no lo somos. Así la gente te lo diga, no lo eres. Porque somos más que vencedores. Amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y entonces, Romanos 8, 26, 27, necesitamos siempre la revelación de la palabra del Señor a través de su Espíritu Santo. Dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude ¿a qué? A ayudarnos. En mi debilidad, en la debilidad de mi familia, el Espíritu Santo de Dios acudió a ayudarnos, a darnos palabra, a motivarnos, a levantarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y estoy totalmente seguro, iglesia, que esto pasó en nuestras vidas, que esto fue lo que sucedió. Exactamente esto. Porque tuve mis momentos de confusión, de tensión, tuve mis momentos de dolor, tuve mis momentos en que la carne me estaba ganando. Pero es ahí donde vino la palabra del Señor, donde vino el aliento del Señor.
y donde el Espíritu Santo, por eso la importancia de relacionarnos con el Espíritu Santo de Dios, porque no solamente nos da palabra, no solamente intercede por nosotros, sino que nos da las fuerzas y el ánimo para soportar el momento de la prueba. Amén. Y entonces Dios dispone las cosas para bien. Miremos en Romanos 8:18, por favor. 8:18. Dice, de hecho considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Nada va a ser comparado cuando el Señor nos llame a su presencia y podamos disfrutar toda una eternidad con Él. Nada se va a comparar. Nada, la carne se duele, claro que sí, se duele. ¿Sabes qué? Pero nada de eso, de lo que nos pase, nada, absolutamente nada, se puede comparar con la gloria que habrá de revelarse para nosotros cuando estemos en la presencia de Él y disfrutando todo el tiempo, adorándole, alabándole al Señor. Nada, nada se va a comparar con eso. Amén. Y entonces, aquí el apóstol Pablo menciona que las aflicciones del presente no son comparadas con lo que vamos a vivir, ¿cierto? Y es importante porque seguiremos, mientras vivamos esta carne, vamos a estar sufriendo situaciones difíciles, vamos a estar viviendo inconformismos, vamos a estar viviendo el por qué, vamos a estar viviendo, pero Dios no me escucha, vamos a estar viviendo situaciones complejas todos los días que a muchos nos van a llevar a no tener verdaderamente una vida espiritual plena, madura. Y sabes que Dios no quiere con el tiempo que sigamos siendo niños. Dios quiere hijos que vayan madurando, ¿cierto? Todos los que hemos tenido nuestros hijos hemos visto cómo han ido creciendo, cómo empezaron desde vientre de su madre cuando nacieron, y empezamos a ver todo ese proceso, y hoy muchos ya se casaron, muchos ya están viviendo sus propias vidas, y Dios quiere eso. Dios no quiere que sigamos siendo hijos pequeños, sino que maduremos. Y la única manera de madurar en nuestra vida espiritual es a través de ¿qué? De las pruebas, a través de los momentos difíciles que son complicados de aceptar. Porque muchos no estamos preparados para los tiempos difíciles. No los aceptamos, queremos estar tranquilos, vivir una vida cómoda. Y eso no está mal, no, eso no está mal. Pero cuando vienen los tiempos difíciles, también tenemos que aprender a procesarlos. Y ayer recibí una enseñanza bien interesante. Y fue de Juan David. Recibí una enseñanza que la verdad es una gran verdad espiritual. Y es que muchas veces cuando viene el invierno nos vamos a deprimir porque si vemos los árboles no hay frutos, ¿cierto? Por el invierno se pierden los frutos, ¿o no? Pero ¿sabes qué? Mientras esos frutos se pierden, la raíz del árbol se sigue alimentando, ¿o no? Para que cuando venga el verano podamos volver a ver árboles frondosos, ¿cierto? Con buenos frutos. Pero todos buscamos es el verano. ¿Amén? ¿O no?
todos buscamos es el verano. Y por eso muchas veces hay tanta fuga en las iglesias, y aún mayor ahora después de esta pandemia, que la gente, por el mismo sistema de la situación, nos tocó vivir lo virtual. Muchos se adaptaron a lo virtual, pero no a muchas. Sí, uno ya no escucha una sola enseñanza, sino muchas enseñanzas. Y muchos se van de las iglesias por eso, porque es importante, y gracias Juanda, es importante vivir el invierno. Posiblemente hoy nuestras vidas, nuestra iglesia está viviendo ese invierno. Pero estés tranquilo, tu raíz se está alimentando, tu base se está alimentando. Porque Dios nos ha permitido predicar una sana doctrina. Hacemos los mayores esfuerzos que hay en nosotros para que ustedes estén bien, para que ustedes se sientan plenos en el lugar donde Dios les ha colocado. Y yo le decía a Juanda, a veces uno quiere un buen menú en un buen sitio, pero a veces tú encuentras un buen sitio con un menú regular, y encuentras un sitio regular con un buen menú. Y entonces es tu decisión, ¿no? Buen sitio con un lugar no tan apropiado con un buen menú. Y yo creo que es lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón desde el día en que nos trajo a este lugar. Gracias a ustedes por la fidelidad, gracias a ustedes. No se olviden de la visión que Dios nos dio, que podamos ser partícipes de esa visión, que podamos ser esos buenos interventores de lo que Dios le ha entregado a Rocafuerte, porque ustedes son parte de este proceso. Todo esto es para ustedes. Si nos hemos equivocado, les pedimos perdón, pero nunca nos hemos equivocado para dañar. Y si hay errores nuestros que también los han involucrado a ustedes, por favor, no tengan ningún temor en decirlo, porque eso ayuda al crecimiento. Y ustedes son nuestra participación de lo que el Señor le ha entregado a este lugar. Y creo que hay un liderazgo íntegro puesto por el Señor, un liderazgo honesto, un liderazgo que ama al Señor. Entonces, que ese invierno que de pronto tú puedas estar viviendo, les acompañamos para que podamos nutrirnos todos, amén. Y entonces todo nos va a ayudar para bien, me decía el Señor, todo. Pero esto es para los que han sido llamados, los que continúan en las obras de la carne. Las cosas no le van a ayudar para bien como nos van a ayudar a nosotros como cristianos, como creyentes, amén. Va a seguir en su propia carnalidad, y entonces esta promesa no puede aplicar para sus vidas. Y hay muchos, pero muchos ejemplos de cómo Dios formó el carácter de muchas personas para bien y para su obra. Amén. Entonces, yo solamente pensaba que aún el Señor tiene que trabajar conmigo en muchas áreas de mi vida, y gloria a Dios, que siga trabajando. Si hay sacudones más fuertes, gloria a Dios, que vengan, porque eso me sirvió el haber sido quebrantado, para buscarle más, para unirme más,
para entender que es un Dios de amor, un Dios tan hermoso que tus batallas, por muy pequeñas y por muy grandes que sean, Él siempre va a estar presente, siempre. ¿Cuál es tu batalla? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Qué es lo que estás viviendo hoy? Deja que Él actúe. Amén. Y entonces en esto pues vemos varios ejemplos. Yo quise tomar 3, habiendo muchos más, porque como yo les decía, pude haber pasado un minuto dentro de lo vivido con mi esposa a horas. Y entonces esto me llevaba a ver la vida de José, ¿cierto? José fue aborrecido por sus hermanos, fue vendido como esclavo, toda la historia que sabemos, llegó a una cárcel, ¿cierto? Después de que al copero le dice lo que significaba su sueño, se olvidaron de él, que él nunca llegó a pensar, lo que nunca llegó a pensar era que Dios tenía un propósito para él, porque él se había sometido a la voluntad de Dios, porque él estaba viviendo en medio de esa dificultad todo el amor de Dios. Y él no pensaba que iban a haber cosas grandes en su vida, sino simplemente que Dios estaba con él. Pero Dios lo estaba preparando para ser gobernador de Egipto y además para restaurar a su familia. Amén. Él fue ese instrumento de restaurar a su familia. Amén. Mira Génesis 45:5. Dice, pero ahora por favor no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Hermoso eso, ¿no? Él en esa posición hubiera podido tomar venganza de sus hermanos, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Él ya no era el niño mimado, ya no era el hijo mimado, ya no lo era, ¿cierto? Ahora había algo mucho más importante en su vida, era esa madurez espiritual y esa dependencia total en el Señor. En la medida en que nosotros maduremos, vamos a depender mucho más del Señor, porque la victoria está en Él, no en las personas. Por eso, si hoy tú tienes una muleta en tu vida, cierto que no te deja ser libre para depender de Dios, suéltala. ¿Cuál es tu muleta? Tú lo sabes. De pronto puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu economía, qué sé yo. No sé. Solo piensa. Y esa muleta no te está haciendo mucho bien. Suéltala para depender solamente del Señor. Y eso fue lo que hizo José. Llegó a ser gobernador, pero no se ufanó de su posición. Y cuando vio a sus hijos, mira la exclamación de él: no fui yo quien lo hice, fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Amén. Todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Hay un hombre que muchos no lo tenemos como tan presente, pero fue supremamente importante en Israel y a través de lo que sucedió en su vida, y es Jefté. Jefté fue hijo de una prostituta, ¿cierto? Fue rechazado por sus hermanos, fue sacado del contexto familiar. Pero mira lo que pasa con la historia de este hombre. Y si ustedes recuerdan bien esta historia, él, cuando el Señor le da la victoria, él le promete que al regresar nuevamente a su pueblo, la primera persona que saliera al encuentro a recibirle como parte de victoria, se la entregaría a él en holocausto.
Y la primera persona que salió a recibirle fue su hija. Y él cumplió con esa promesa. Aunque hay muchas versiones, yo solamente hablo de lo que me dice la Biblia, de que eso no fue así, que no mató a su hija. Pero si la Biblia lo dice, tenemos que creerlo. Amén. Dice, Jefté el Galaadita era un guerrero valiente y él fue juez de Israel, hijo de Galaad y de una prostituta. Galaad también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jefté. No tendrás parte en la herencia de nuestra familia, le dijeron, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él. ¿A qué? Mira a dónde llegó este hombre. ¿A qué? A cometer fechorías. Mejor dicho, el hombre fue caudillo de malhechores. Mira hasta dónde llegó el haber salido de ese contexto familiar. Entonces, después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Ven, le dijeron, sé nuestro jefe. ¿Puede ser posible eso? Pero ¿a dónde lo mandó el Señor? ¿A dónde lo llevó? ¿A dónde lo envió el Señor? Para que él realmente se formara aún más para el propósito del Señor. Para que podamos luchar contra los amonitas. Mira lo que él les contesta. ¿No eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a verme ahora cuando están en apuros? Los ancianos de Galaad le dijeron, por eso ahora venimos a verte. Ven con nosotros a luchar contra los amonitas y serás el caudillo de todos los que vivimos en Galaad. Jefté respondió, si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor, ve al hombre, ¿venía de dónde? Venía de un contexto muy tremendo, de estar al frente de unos malhechores, de ser el uno más. Pero mira aún el principio de él, ¿cierto? Si el Señor me los entrega, había una formación. Por eso la palabra se cumple, instruye al niño desde niño y aún en su vejez no se apartará. Y esto fue lo que pasó con este hombre. Si el Señor me los entrega, entonces de veras seré el caudillo o seré el líder de ustedes. 22:10. 10. Los ancianos de Galaad le aseguraron, el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú digas. Y entonces mira qué interesante esto. Llegó el momento en que él toma esa decisión. Primero, muchos hoy podemos ser unos Josés que no estamos esperando el tiempo del Señor. Otros pueden ser unos Jefté que han sido rechazados, despreciados y se sienten agobiados. Están tomando malas decisiones precisamente a través de lo que hoy está al frente de ellos. Pero tú y yo no somos víctimas de las circunstancias. Y están tomando malas decisiones, ¿cierto? Pero esa palabra sembrada volverá a tocar los corazones. Esa palabra que tú y yo hemos sembrado a nuestros hijos, en nuestra familia, por más rebeldes que hoy sean, por más desprecio que nos muestren de que hablamos de un Cristo que es real, ¿cierto? Eso que tú estás sembrando no va a ser en vano. Porque en algún momento vendrá esa siega y esa buena semilla que tú has sembrado dará frutos, porque el Señor va a dar crecimiento de ello. Amén. El Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú digas. Y no sé si te identifiques en algo, no sé qué esté pasando hoy por tu mente,
No sé qué rechazo hoy tengas. No sé cuál situación sea tan difícil que te sea complicado volver tus ojos al Señor y decir: Señor, voy a depender de ti. Señor, voy a hacer lo que tú me estás diciendo que haga. Me voy a esperar el tiempo, Señor, que tengo que esperar para que los resultados siempre estén al frente mío. Se cumplió ese propósito en este hombre y el Señor le dio la victoria. Y lean todo ese pasaje, los invito a ello, lean ese pasaje de Jueces para que ustedes se den cuenta todo lo que el Señor hizo a través de este hombre rechazado, despreciado y que se había convertido en un hombre malhechor, haciendo lo malo, pero despreciado por su familia. Amén. Y fueron sus hermanos, porque aquí ni siquiera vemos que fueron sus propios padres también que le sacaron de su hogar, fueron sus propios hermanos. Y la envidia existe y existirá siempre. Vemos Job, vemos a Daniel, personajes que realmente nos ayudan a ver cuál es el propósito del Señor. Pero quiero también que veamos en 2 de Corintios 12, 7, 10 el aguijón de Pablo, que todos también hemos y se ha predicado muchas veces de ese aguijón, y es supremamente importante para el propósito de Dios en nuestras vidas. Dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, el Señor ya le había mostrado a Pablo cosas que realmente no todos tenían ese privilegio o tenemos ese privilegio de ver lo que este hombre vio. Pero ¿sabes qué? Él en su humildad, él en su relación con el Señor y poniendo siempre por delante de él al Señor, mira que dice que en esas revelaciones una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo quiero que pensemos algo hoy. ¿Cuál es tu debilidad? Y qué bueno cuando el Señor se va a perfeccionar es en tu debilidad, no en tu fortaleza. El Señor nos va a hacer fuertes a través de nuestras debilidades. No nos va a hacer más fuertes en nuestras propias fortalezas para ser más fuertes. El Señor escudriña nuestros corazones y sabe cuál es tu debilidad, para que esa debilidad y esas fortalezas tuyas sean quebradas. ¿Para qué? Para que se perfeccione Dios en nuestras vidas y podamos actuar de una manera recta y justa. Entonces dice que por lo tanto gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y mira el 10. Por eso me regocijo en debilidades. Y muchas veces no ocultamos nuestras debilidades. No, pero ¿cómo va a ver esta persona que yo soy así de débil? No, yo me voy a hacer fuerte, yo voy a mostrar otra cara para que no sea juzgado, no sea censurado. Por eso muchas veces el simple hecho de decir que estamos bien estando mal, ¿cierto? Nos estamos privando de que podamos recibir de parte de Dios una ayuda. Porque no queremos hacerlo. Porque somos egoístas, somos soberbios, ¿cierto? Porque no queremos que la gente vea que somos débiles, de que somos de barro, de que somos frágiles. No queremos decirle a la gente de que oren por nosotros, que estamos en problemas, que estamos en dificultades, que necesitamos que nos apoyen, que necesitamos un abrazo. Muchas veces lo único que necesitamos es un abrazo y no más. Eso es todo.
que ese abrazo se sienta que viene de parte del Señor y que el Señor con ese abrazo nos está diciendo muchas cosas. No necesitamos más, pero a veces nos escondemos y le huimos a eso. A veces nos cuesta trabajo en nuestro hogar decir que estamos débiles, que necesitamos reunirnos como familia y que el Señor nos dé alternativas para producir situaciones importantes para la edificación de nuestro hogar. Muchas veces nos cuesta trabajo hacerlo y eso no es de un buen líder, eso no es de un rol que Dios nos ha entregado como responsabilidad en nuestros hogares de ser nutridores emocionales. ¿Cómo vas a nutrir tú cuando estás escondiendo que eres frágil y que estás pasando momentos difíciles? Cuando necesitamos es el apoyo, cuando yo necesito el apoyo de una iglesia, cuando yo sé que Dios los colocó a mi lado y más que con ustedes es suficiente para avanzar, para seguir creyéndole al Señor de que en medio de las dificultades el Señor se va a levantar generosamente para darnos sus beneficios todos los días, para mostrarnos que nos ama. Son 5 años, iglesia, que vamos a cumplir en 3 meses. Y a pesar de todas las dificultades, el Señor nos ha sostenido, nos ha mantenido. A pesar de ese invierno, el Señor nos sigue nutriendo. Y entonces dice, me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces somos ¿qué? Fuerte. Y esto es lo que realmente hacía a Pablo un hombre íntegro en el Evangelio, porque él casi todas sus cartas las escribió estando en la cárcel. Y él nunca, mira, aquí está hablando, ¿de qué? De persecuciones, privaciones, está hablando desde la cárcel, y dificultades que sufro por Cristo. Y lo que a nosotros nos pasó es poco para decir que lo hemos dado todo, que hemos sufrido todo por Cristo, pérdidas, muertes. Ha sido muy fuerte, pero a mí lo que me motiva cada día es saber que el Señor está al frente de esta iglesia, está al frente nuestro y que Él siempre traerá respuestas y salidas a nuestras vidas. Eso es lo más importante. Y entonces esa debilidad se perfecciona en el poder de Dios, ¿cierto? Así de que no la ocultes, así de que muéstrala como es. No te preocupes, nadie te va a juzgar, nadie te va a criticar. La persona que es verdaderamente cristiana no te va a juzgar, te va a abrazar, te va a apoyar y te va a decir, adelante, voy a tomar tu problema también. Eso es un verdadero cristiano, ¿no? Y eso es lo que los días martes, los días jueves y nuestras oraciones es la que nos lleva a que realmente seamos personas sólidas en nuestra relación con el Señor, porque oramos, clamamos, intercedemos y estamos al lado de los que necesitan un apoyo. Miremos 1 Corintios 2:9 y termino con este principio. Dios mete una vida sin problemas. Si tú crees que no los vas a tener, o tú crees que llegaste a ser cristiano y que no vas a tener problemas, pues estás equivocado. Y por eso cuando uno de pronto a una persona que no conoce del Señor, tú le hablas de alguna situación difícil y lo primero que te va a decir, luego usted no es que es cristiano. ¿Y por qué se queja? Usted es cristiano. La misma familia, ¿usted en problemas? No hemos entendido lo que es el ser cristiano. No lo hemos entendido.
y seremos juzgados, pero no nos van a limitar de seguir buscando, amando al Señor por sobre encima de todas las situaciones que se nos puedan presentar. Dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y si tú lo amas, démosle alabanza al Señor, porque ningún ojo ha visto ni ha escuchado lo que Dios tiene preparado para los que le amamos, porque todas las cosas nos van a ayudar a bien. Y sabes qué, que los que amamos a Dios caminaremos conforme a su propósito, pero no dejaremos de tener momentos difíciles. Y quiero terminar con el Salmo 138, 7, 8. Dice, aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos, extenderás la mano. Uf, qué hermoso esto. Y tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. No es lo que estamos hablando, de lo que el Señor nos dio de un comienzo en 8:28. El Señor cumplirá en mí, ¿qué? Su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Y mira el 9. Al 8, dejémoslo ahí. Volvamos al 7, perdóname. Dice, aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos, se levantó la enfermedad, Él va a extender su mano. Y tu mano derecha me pondrá a salvo. Su diestra nos protegerá. ¿Cuál es tu situación, hermano? ¿La de José? ¿No estás esperando el tiempo? ¿No estás esperando las respuestas? Somos unos gente que hemos sido rechazados, burlados y estamos tomando malas decisiones. ¿O somos como Pablo, que colocamos nuestras debilidades al frente para que el Señor haga lo que tiene que hacer? Él va a cumplir su propósito. Y vamos al 8. Por favor. El Señor cumplirá en ti y en mí su propósito, porque es conforme a los que hemos sido llamados por Él. No sé cuál sea tu dolor hoy, no sé cuál sea tu duda. Dios nos dio una visión, caminemos en ella. No importa que nosotros como líderes no veamos una iglesia llena, de eso no se trata. Se trata de que nuestros corazones no estén vacíos, que estén llenos con la palabra del Señor, que podamos decir, yo soy libre en Cristo Jesús, y esa libertad la recibí desde el día en que tomé mi decisión de caminar con Él, aquí, allá o donde sea. Nunca abandones tu primer amor, nunca abandones el primer principio, que es el de entregar tu vida por completo al Señor como Él lo hizo contigo. Habrán dificultades, habrán momentos difíciles, habrán momentos de dolor, pero todas las cosas nos van a ayudar a bien, porque Él cumplirá su propósito. Él lo va a cumplir en ti, en mí. Se tardará, no, Él va a llegar a tiempo. Lo que pasa es que no tenemos que ser emocionalistas, no tenemos que ser inmediatistas, pero van a llegar. Todos hemos tenido pérdidas,
Todos hemos pasado por grandes momentos de dolor. Todos hoy quisiéramos que nuestra vida fuera distinta. Todos hoy queremos que las cosas cambien inmediatamente, porque no nos gustan los procesos, porque no queremos estar en el proceso. El proceso requiere de tiempo, el proceso a veces se demora, el proceso duele, los cambios generan crisis. Pero ¿sabes qué? Tú tienes a un Dios soberano, poderoso. Dios te ha llamado. Tú tienes a un Dios que te ha apartado. Tú tienes a un Dios que te ha justificado. Y gracias, iglesia, porque le han creído al Señor. Gracias, iglesia, porque esa visión que el Señor nos dio nos tiene que motivar a predicar el Evangelio, y Él nos va a preparar para toda buena obra. Toma esa visión, hazla tuya, plásmala en tu corazón. Yo no quiero decirte que ahora salimos y los problemas se acaban. Lo que quiero decirte es que los problemas pueden seguir, pero hay una manera ya de manejarlos, de solucionar, de salir adelante, de avanzar frente a ellos. No nos van a ganar la partida. Iglesia, les amamos.